Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Tenemos hoy el gusto de estar con Federico Ariel. Él es un investigador de CONICET, fundador de la empresa Apolo Biotech. Yo lo voy a presentar brevemente a Fede y él después nos va a contar seguramente mucho más de su trayectoria. Federico Ariel es licenciado en biotecnología en la Universidad Nacional del Litoral. Hizo su doctorado en ciencias biológicas con la doctora Raquel Chan en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe. Después vivió 4 o 6 años en Francia, 6 años en Francia, con una ¿Dónde beca sacaste todo esto? de LinkedIn. Fue armando mi vida. Ahí está abajo de LinkedIn. Con una beca de la Organización Europea de Biología Molecular, de la EMBO, donde fue pionero en la caracterización de ARNs largos, no codificables en plantas, y de esa manera empezó a contribuir en esta parte de la ciencia. En 2016 volviste a Santa Fe y fundaste nuevamente, armaste nuevamente tu grupo de investigación, también en la misma temática, en epigenética y ARN no codificantes. Y para el 2022, junto con tu socio Matías Badano, que ya seguramente nos contarás, fundaron la empresa Apolo Biotech. Y por último, ya este año te mudaste al laboratorio del Instituto IFIBIME, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, para continuar trabajando en la misma temática. Así es. Le damos la palabra a Fede, por supuesto que muchas gracias por estar acá. Ya. No, por favor, gracias a Entonces, ustedes, a Eva, a todos, y a Ceci, que nos conocemos hace muchos años, por la invitación. Mañana la idea es que, bueno, fue medio raro esto, porque mañana vamos a hablar de cómo llegamos de la biología a la biotecnología, o de la ciencia a la tecnología, del ARN, y hoy vamos a hablar más de la empresa, cómo armamos la empresa, por qué se puede hacer. O sea, tuve que desarmar una charla en 2, pero buenísimo si pudieran ir mañana para ver resultados más científicos, que son el fundamento de esto. De todos modos, un toque nos solapea las charlas para que se entienda de lo que estoy hablando. Así que bueno, gracias nuevamente por la invitación y pueden interrumpirme cuando quieran. Si no, preguntas después, no hay ningún problema. Básicamente, Apolo, esta empresa, lo que hacemos es una tecnología. Va a haber diapositivas en inglés y castellano, perdón por eso, pero tuve que hacer un collage de todo esto para ver qué charla damos. Y esta es una empresa de base tecnológica que es una plataforma, básicamente, con la cual podemos modular genes en plantas y patógenos usando ARN exógeno, ¿no? Es no transgénico, digamos, uno puede expresar un ARN cuando es una planta transgénica que expresa ese ARN, o lo maravilloso de la biología vegetal es que las plantas son capaces de absorber ARN. Entonces, uno puede comunicarse con estas moléculas exógenas, las absorben, las leen. Entonces, de manera no transgénica podemos comunicarnos con las plantas. Y por eso decimos que es no transgénico. Y para esto el gran desafío es poder estabilizar las moléculas de ARN, que son, particularmente son química y enzimáticamente muy estables, se degradan rápidamente. Entonces, al haber desarrollado esta tecnología de estabilización, fue cuando decidimos armar la empresa de base tecnológica. Como recién decía Ceci, yo estuve 6 años en Francia, entre 2010 y 2016, que me especialicé en biología y bioquímica del ARN en plantas. Y después cuando volví, armamos el grupo de investigación en Santa Fe, haciendo ciencia. Si me hubieran preguntado hace 5 años, les habría dicho, yo hago ciencia básica. Cuando te preguntan siempre para qué sirve lo que haces, yo siempre respondía lo mismo, sin pensar que un día hablamos de una empresa, que era... para idear unas estrategias de agricultura sustentable tenemos que entender a las plantas, ¿no? Entonces, la biología fundamental en biología vegetal básicamente aporta en eso. Si uno no puede cuidar lo que desconoce. Entonces, si no entendemos cómo las plantas se relacionan con el ambiente, con los patógenos, con la luz, con el agua y demás, hacemos desastres, básicamente. Es la forma en que producimos alimentos en el planeta Tierra. Así que, bueno, siempre hice ciencia basada en ARN, todos estudiamos el campo de la biología y la bioquímica del ARN, hasta que en 2020 nos salió un llamado de lo que era en su momento, lamentablemente, no es más, Ministerio de Ciencia y Tecnología, de un programa que se llamaba Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que eran programas muy grandes, de mucho dinero y muy intensivos. Era tipo, bueno, si tenés un desarrollo científico que capaz que puedas desarrollar basado en el cual puedes desarrollar alguna tecnología en el contexto de la producción de alimentos, o la calidad de alimentos, o la eficiencia de la producción de alimentos,
Entonces, podías presentar los proyectos, ¿no? O sea, nosotros en ciencia hacemos eso. Tenemos en Argentina organismos que son ejecutores de la ciencia, como es el CONICET, las universidades, y organismos que son que financian la ciencia, como la Agencia de Promoción Científica, o en este caso era un programa del Ministerio. Entonces, presentamos este proyecto para ver si podíamos realmente estabilizar los ARNs y hacer spray de ARNs a las plantas, que las plantas lo chupen y lo lean. Y ese fue el proyecto que presentamos, que era básicamente desarrollar vehículos, carriers, nanotecnología para estabilizar el ARN. Y eso fue un proyecto de un año, de 2020 a 2020, de 2021 a 2022, y cuando tuvimos resultados positivos fue que decidimos lanzar la empresa base tecnológica. Eso es un punto que, bueno, esto lo pongo en la diapo así, que es lo que siempre presento, pero me gustaría, por la temática de la charla de hoy, detenernos un segundo. Después, a partir de este subsidio, tuvimos un par de subsidios internacionales que iban más en el mismo sentido, pero básicamente cuando nosotros presentamos el proyecto, lo presenté con la cabeza de un científico, diciendo, quiero saber si puedo comunicarme con la planta. Si le doy información, si la planta la leen. Y cuando funcionó, como contaba hoy a Eva, dije, ¿y ahora qué se puede? Como científico que hace, tiene información, saca resultados, un paper y lo publica. Pero ahí nos damos cuenta que si hacemos un paper, no estábamos capitalizando el valor de lo que era el objetivo del programa de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, o lo que es el sistema científico nacional. Bueno, hacemos ciencia y publicamos papers, está muy bien, parte de la construcción colectiva del conocimiento, pero cuando tenemos algo que agregamos valor, si lo publicamos y no lo protegemos, o no le agregamos valor nosotros, ¿qué hacemos? Estamos dando conocimientos a otros países u otros sistemas tecnológicos más avanzados para que después nos terminen vendiendo la. Eso fue un dilema porque como científico, sinceramente, no estaba preparado para eso. Así que hablé, o convoqué a hablar a dos actores principales. Uno era el MinSit, que nos había financiado el proyecto, y otro era el CONICET, que son mis empleados, yo trabajo para CONICET. Entonces les expliqué, les dije, esto funciona, no sé qué hacer para esto. Y bueno, eso fueron las formas en que podríamos haber transformado ciencia y tecnología o transferido la tecnología. Una de ellas era patentarlo o protegerlo y licenciarlo a una empresa que pudiera hacer ARN para la agricultura. Y ahí se nos presentó un gran problema, que es que en Argentina, nos dimos cuenta que incluso en América Latina o incluso en el mundo, no hay empresas que tengan capacidad instalada para producir ARN masivamente para la agricultura. Recién ahora lo he empezado a ver en industria farmacéutica, sobre todo las vacunas de ARN, pero son escalas totalmente diferentes. Estamos hablando de que nos inyectamos picogramos de ARN, no tiene nada que ver con hacer spray en hectáreas, ¿no? Entonces era como que dijimos, ¿esto a quién se lo vamos a transferir? Porque si lo transferimos a una empresa, seguramente es una empresa muy grande. Si esa empresa es muy grande, es una transnacional. Yo dije, esto en 5 años vamos a estar importando tecnología de ARN para la agricultura. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué Argentina financia? Entonces, la otra opción era armar una empresa. Y no digo, nos metimos, pero la verdad que estamos muy, muy contentos y lo estamos disfrutando y estamos muy entusiasmados con lo que hacemos. Y tal vez ahí, una de las recomendaciones más importantes que me dieron ahí de vinculación tecnológica del CONICET, quien era su gerente del área en ese momento, me dijo, nosotros, CONICET te va a apoyar cuando hagas la empresa, pero buscate un socio, una socia que sepa de negocio, porque bueno, estás preparado, ¿correcto? Y es muy probable que te sea bueno, o sea, no estás, digamos, tenemos conocimientos suficientes, biotecnólogo recibido en 2006, ¿sí? Cuando nos conocimos. A ver, ahora ustedes están más en todas estas cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que no entendemos. Yo no sabía lo que era un equity, lo que era inversión, lo que era una acción, lo que era una stock options, un montón de cosas. Bien, no tenía idea de una estructura legal ni contable de una empresa. Entonces, busqué entre mis conocidos y tenía un amigo que venía de una empresa base tecnológica, que tenía un MBA, un Master in Business Administration, que venía del mundo de los negocios y que siempre le estaba muy interesado en lo que nosotros hacíamos, que es Matías, y le dije, che, Mati, ¿querés armar una empresa? Armemos una empresa, y se popó y armamos una empresa. Y cuando uno arma una empresa, tiene distintas formas de financiarlas, ¿no? O sea, uno necesita plata básicamente para montar una empresa. Y en general uno lo que hace, y ahí no hay claramente una receta única o un formato que uno tenga que seguir para armar una empresa.
Yo creo que eso depende mucho de la situación en la que el desarrollo científico-tecnológico está y cuál es la mejor estrategia para agregarle valor a eso o cómo poder crecer como empresa. Y yo como científico ahí tenía una gran duda que es, ahora les voy a mostrar los resultados y demás, pero era, yo todo esto lo hice en un laboratorio, en invernaderos, en condiciones controladas, veo que esto funciona y ahora vamos a ver qué es lo que funciona, qué es lo que hicimos. Pero yo no sabía si funcionaba en el campo. Yo tenía terror de decir cuántas cosas hemos visto de desarrollo científico que en condiciones controladas funcionan y después querés hacer tecnología con eso y no funciona, ¿no? Porque nada, pasás del ratón al humano y hay problemas, o pasás del laboratorio al campo y de repente había visto que no sabías, la luz UV, la lluvia, cosas que hacen que la tecnología no funcione. Pero yo tenía terror de recibir inversiones en la empresa, que el sector privado venga y diga, bueno, te compro el 10% de la empresa, te doy tanta cantidad de plata para que trabajes, y yo asumir una responsabilidad de algo que yo no tenía validado en el campo. Entonces, eso le dije a Matías, yo le dije, no quiero eso todavía, primero confirmemos que esto funciona, y ahí creo que se dio la recomendación de CONICET en su momento de que, claro, alguien que sabe negocios puede idear creativamente cosas que uno no tiene idea. Entonces Matías adoptó un modelo de negocios muy interesante que al final voy a retomar, es que en realidad nosotros nunca recibimos inversión todavía, nunca entregamos una parte de la empresa por plata para seguir trabajando, sino que lo que nosotros hicimos es decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros, o sea, ese plan de negocios, qué vamos a hacer cuando produzcamos ARN. Vamos a desarrollar tecnología y un tercero lo va a hacer, vamos a hacer nosotros el ARN y los estabilizantes, se lo vamos a vender a alguien, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Al productor que cultiva semillas y frutillas? ¿O se lo vendemos a una empresa intermediaria? ¿Qué decimos que va a ser una empresa intermediaria? Que va a haber esas empresas que tienen agrónomos con sus camionetas y van a las ferias y venden y qué sé yo, que tienen todo un músculo muy grande para vender en Argentina y en otros lugares del mundo, y van a ser nuestros clientes. Y que ellos iban a llegar al campo, a los verdaderos, lo que llamamos stakeholders, o los quienes van a realmente usar el producto, no son nuestros clientes directos, sino que tenemos ese intermediario. Claro, nosotros tenemos algo muy innovador, y que no es que si se lo compran a nosotros, no lo compran a otros, se lo compran a otros. En realidad ahí dijimos, esta es una gran oportunidad, porque nosotros podemos empezar a interactuar con esas empresas y decirle, bueno, vos querés este producto cuando esté regulado, pagame ahora. Y esa fue la forma en que hicimos lo que llaman acuerdos precomerciales, que ellos nos empezaron a financiar la actividad de la empresa sin todavía ellos vender. Pero ellos van a tener un beneficio que es que van a tener la exclusividad de la venta en un país particular, puede ser Argentina, otros tienen América Latina, etcétera, por una X cantidad de años, ¿no? Y se van a ocupar de toda la regulación en el país respectivo, acá en Argentina es SENASA, pero en otros países hay otros organismos de regulación que nosotros necesitamos todo eso, que ellos lo que se aseguran es que tienen un proyecto de tecnología del ARN que van a poder incorporar a su paleta de productos en el futuro. Y con ese dinero nosotros empezamos a trabajar. Y después tuvimos varios premios y cosas que nos permitieron ir haciendo lo que se llama company building, que es la estructura legal, contable de la empresa, abrir la cuenta de banco, todas estas cosas. El equipo de gestión no tiene que ver con hacer ciencia en sí mismo, hacer experimentos, sino que toda la estructura de una empresa que es costosa y lleva trabajo y tiempo. Insisto, no todos los casos son los mismos. Si hubiéramos hecho otra cosa, tipo inoculantes, bacterias que mejoran la productividad de cultivos, seguramente habríamos tomado otra decisión. Argentina es un país que tiene mucha capacidad instalada para eso. Hay grandes empresas en Argentina que producen inoculantes, tienen los flores, el know-how, saben cómo instalarlo y demás. Seguramente ahí era mejor protegerlo, licenciarlo y que sigan su camino con la capacidad instalada que ya hay. Esto era distinto. No había nadie que produjera el ARN. Y eso sucede porque eso es como para pensarlo, ¿no? Todos estudian tecnología acá, porque estudian. Todos de tecnología, como dicen. La biotecnología moderna está muy basada en la ingeniería genética y la biología molecular, ¿no? O sea, todo. Meter un gen, sacarlo, mutarlo, expresar proteínas recombinantes y demás. La biotecnología del siglo XX era otra cosa. La biotecnología moderna sucede eso. Y en realidad en los laboratorios de biología molecular, en los laboratorios de investigación, en las universidades, serían los Research Council o CONICET en Argentina, están muy por delante de lo que es la biotecnología. O sea, lo que hacemos en los laboratorios, lo que hacen en México, acá, que yo, están muy por delante de lo que los productos que hay en el mercado. Hay un gap muy grande y eso sucede, eso genera que los grandes, o sea, que hay, en ese gap entre lo que es la biología molecular y la biotecnología, hay un montón de oportunidades
que las empresas todavía no tienen la capacidad de desarrollarlo. Nosotros en el campo científico estamos muy por delante de las empresas. No en todos los campos pasa lo mismo. Si mira la informática, en los últimos 15 años, las grandes empresas, esto queda grabado, no es de la gran empresa, pero empezaron a comprar los grupos de investigación, se los llevaron de Stanford, del MIT y demás, y hoy hace que las 3 o 4 más grandes del mundo publican más que el MIT. O sea, generan más conocimiento, más ciencia, más papers que las universidades o que Stanford. Es increíble. Eso en biología molecular y biotecnología no sucede. Monsanto no publica más que la ONL o la ONC. Absolutamente no. La ciencia se está haciendo acá. Entonces, cuando hacemos algo muy disruptivo, no hay capacidad instalada en la industria para transformar la ciencia en tecnología. Y eso fue un desafío, y ahí en ese espacio entre la biología molecular y la biotecnología hay un nicho de oportunidades para empresas de base tecnológica, startups, que le agreguemos valor a lo que estamos haciendo para después interactuar con el resto del mundo, ¿no? O sea, empresas que vendan esto, otros, grandes empresas multinacionales para vender en, no sé, en Tailandia, lo que estamos haciendo acá y demás. No es que Apolo va a ir a vender a China, claramente no. Pero nosotros podemos resguardar más el conocimiento y los desarrollos que hicimos con esta relación que armamos, que si hubiéramos hecho una patente, se lo licenciamos a una gran empresa y esa gran empresa hace con eso lo que quiere. Y ahí ya está distinto la negociación que puede tener, ¿no? Ahora, si yo a la gran empresa le vendo el producto, el conocimiento está en mi mano. Y el próximo producto lo diseño yo y le voy a vender otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros entendimos que podemos agregar y proteger valor de otra manera con este formato de transferencia tecnológica que hace unos años ni existía, que son las de las startups, que en este contexto y en este caso particular nos parecía más apropiado que patentar y licenciar. Y ahí es cuando hablamos de un spin-off. No sé si saben la diferencia de una startup y un spin-off, pero una startup es una empresa de base tecnológica que tiene como un objetivo, un producto diseñado muy innovador, muy disruptivo, y va hacia eso, ¿no? Un spin-off es básicamente lo mismo, pero ¿vieron cuando hablan de las series, ¿no? Una serie es un spin-off de otra porque deriva de eso. Cuando hablamos de un spin-off universitario es cuando esa empresa deriva de un laboratorio científico. Entonces, nosotros hacemos ciencia, nos dimos cuenta que con la ciencia podemos hacer tecnología, armamos una empresa. Eso es un spin-off. En 2022 empezamos a hacer el grupo, el equipo de trabajo, empezamos a tener clientes comerciales y después nos dieron algunos premios más que nos dieron más dinero tanto por el trabajo científico como el tecnológico, y hoy ya estamos en otra etapa. Esto que quedó ahí atrás de la pantallita, eso que dice ahí es el BID Lab, ¿saben lo que es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo, es quien financia, por ejemplo, gran parte de la ciencia en la Argentina a través de préstamos internacionales, de agencias, habrán escuchado hablar tal vez de los PICT, ese tipo de herramientas para hacer ciencia en los laboratorios, eso es plata del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID tiene una división que se llama BID Lab, que es para apoyar startups en América Latina. Y eso lo tenían subejecutado en Argentina, se acercaron a nosotros, empezamos a trabajar juntos, y lo que hicieron fue financiarnos, algo que les voy a mostrar ahora, que es la primera planta de producción de ARN de América Latina. Y hoy estamos pensando en expandirnos, en regular lo que estamos haciendo. Regular significa pasar por SENASA, hacer los experimentos y los ensayos validatorios que nos pidan, para llegar al mercado después. Hoy por hoy tenemos en Santa Fe, que es un espacio modular en containers, que se llama Puerto de la Innovación. Tenemos un laboratorio que fuimos creciendo, y hoy tenemos la primera planta de piloto de producción de ARN en América Latina, donde podríamos hacer ARN y estabilizantes para cientos de miles de hectáreas por año, que es más o menos lo que haría falta para cultivos intensivos en la Argentina. Ahora, si queremos pasar a cultivos extensivos, soja, maíz, trigo, o si queremos hacer esto, vender nuestros mismos productos en un país como Brasil, necesitamos pasar de una fábrica. Y para eso estamos pensando en construir una fábrica, y para lo cual sí vamos a tener que pasar por una ronda de inversión. Eso significa y decir, bueno, creo que hacer una documentación y decir, bueno, creo que mi empresa vale tanto, necesito tanta plata, bueno, esa tanta plata de lo que vale es un 10%, bueno, yo tengo el 10% de la empresa, un inversor, dame esa plata y yo construyo la fábrica, pago más sueldos, etc. ¿No? En eso andamos. Tenemos un equipo de 25 personas, 18 de esas 25 personas tienen un doctorado hecho.
Y hoy por hoy hay una situación que es buenísima, que además del equipo de gestión, hay un equipo científico, lógicamente, o científico-tecnológico, entre los cuales hay investigadores e investigadoras de CONICET, con lugar de trabajo Apolo, que es la empresa, eso se puede hacer, y también empiezan ahora gente más chica que empieza a hacer sus doctorados con la Apolo. Tiene su director, directora, además, cofinanciado con CONICET, o cofinanciado con la UBA, están buscando las herramientas para hacerlo, pero la idea es que se pueda hacer el desarrollo profesional de los más jóvenes, que en general les gustan las cosas más aplicadas, eh, pero con desarrollo científico, creatividad, además, y que eso tenga un impacto real en el funcionamiento de la empresa, como producto, algo así, pero que estén haciendo su carrera doctoral, que aprendan lo que es un proyecto, llevarlo, ponerse la mochila, hacerlo, estar a cargo del proyecto y demás. Y después tenemos gente que es directamente toda Apolo, 100% Apolo, que complementa a este equipo. Esto, como les decía, bueno, estas cosas se ven medio mal por haber cambiado de compo, pero bueno, se lee igual. La idea es que, bueno, en abril de este año inauguramos 120 metros cuadrados más para la planta piloto de producción, que nos permitió dos cosas. Por un lado, escalar la producción, pasamos a hacer ARN en tubitos Eppendorf, los chiquititos, a hacerlo en tractores, la ARN. Producir nuestras propias enzimas, los reactivos que necesitamos para producir ARN, los hacemos nosotros de manera recombinante y las purificamos, entonces estamos sustituyendo importaciones y eso que nos permitió minimizar los costos de la producción. Es algo que parecía utópico en 2020 cuando presenté el proyecto de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, uno de los revisores del proyecto y nos dijo, bueno, sí, vale la pena financiarlo porque es muy disruptivo, pero esto es imposible que llegue al campo. No sé, nadie puede imaginar haciendo un spray o de un avión tirando ARN por el campo. No tiene ningún sentido. Bueno, entre medio pasaron cosas, pasó la pandemia, el ARN tomó el rol central de la biotecnología del siglo XXI, se generó toda una industria alrededor del ARN, sobre todo para la industria farmacéutica, pero bajaron mucho los costos de reactivos clave. Y los reactivos que no bajaron los costos fueron las enzimas. Dijimos, che, somos todos bioquímicos, biotecnólogos acá, vamos a hacer enzimas de recombinantes, hagamos nuestra propia enzima. Así que clonamos, empezamos en bacterias, purificamos y validamos que son activas y empezamos a usar nuestros propios reactivos y ahí minimizamos los costos y hoy podríamos ser competitivos básicamente con cualquier producto químico que hay en el mercado para la protección de cultivos, sobre todo, que es lo que le voy a mostrar. Entonces tenemos un equipo de gestión, un equipo de investigación, equipo que se vincula desde la empresa con el sector científico, con otras empresas y demás. Y tenemos gente de Santa Fe, con la planta piloto de producción. En Buenos Aires tenemos el laboratorio científico asociado a Apolo. En la Patagonia, con Lucy, ¿dónde está? Acá, Lucy, que está viviendo allá y cerca de Bariloche. Y necesitamos armar, tenemos previsto armar un pequeño laboratorio ahí, porque nos permite trabajar con una serie de cultivos que en el litoral, en el centro de la Argentina no podemos, por ejemplo, los frutos rojos, y que tiene un impacto enorme, porque si uno tiene frutos rojos sin agroquímicos, puedes exportarlo a otros destinos más exigentes, o porque podemos probar ahí cosas que podemos vender el ARN a países que produzcan frutos rojos, por ejemplo. Entonces, estamos viendo ahí de armar un pequeño laboratorio de testeo. Y después, bueno, Nata, por ejemplo, que se ocupa de todo lo que es la producción de enzimas, mejoramiento de enzimas y demás. Y después tenemos, voy a volver un segundo para arriba, asesores en la biología bioquímica de ARN Martín, que fue justamente mi director de postdoc en Francia, que es uno de los grandes líderes de la biología bioquímica del ARN en plantas en el mundo, y después un equipo todo de bioinformática e inteligencia artificial. Voy a venir de vuelta sobre esto al final, porque necesitamos mucha informática para diseñar los ARNs, pero también hacemos visión computacional, y ahí sí le agregamos inteligencia artificial para caracterizar las plantas de manera automática. Verlas cómo crecen, pero en videos, en fotos, que se puedan cuantificar parámetros de manera automática sin tener que estar nosotros midiendo la raíz, midiendo la hoja y todas estas cosas. Entonces, ahora sí, ¿cómo es el modelo de negocios? Tal vez hayan escuchado en las clases hablar de esto. Yo, cuando fui estudiante, no escuché nada de todo esto. Uno puede hablar de vender directamente al cliente, es lo que se llama B2C, Business to Client. Y si no es B2B, que es nuestro modelo de negocios, ¿no? Nosotros le vamos a vender a otra empresa, no le vamos a vender al consumidor final del producto. Son esos partners
los que nos van a financiar el R&D, el Research and Development, o sea, la investigación y desarrollo. Por cómo hacen, nos pagan un fee, antes nos dan plata, y nosotros funcionamos hasta ahora con este dinero. Cuando tengamos productos ya aprobados para la venta, ellos van a vender, nosotros les vendemos a ellos y ellos venden al consumidor final. En este modelo nuestro de negocios, la IP de esta propiedad intelectual queda en nuestras manos, con las instituciones científicas. O sea, yo lo que siga desarrollando, los propietarios de la propiedad intelectual de mis desarrollos sigue siendo CONICET, porque yo sigo trabajando para CONICET, pero voy a tener la licencia exclusiva en Apolo para agregarle valor a ese desarrollo. Y acá está lo que les decía, los acuerdos precomerciales. Tenemos con empresas que son grandes productores de alimentos, Pfizer, por ejemplo, gran productor de bananas en el mundo, que lo que necesitan es reemplazar algún agroquímico que va a ser prohibido, o que es problemático, o es tóxico, o pasan esas cosas. Entonces, si bien son clientes finales, tienen su equipo de investigación y demás, van a tener sus beneficios por haber invertido al principio. Y después, partners, que sí son comerciales, partners con quienes estamos pensando en que ellos se ocupen de la regulación y de la venta de los productos. Después, bueno, el BID, que nos financió la planta piloto junto con la agencia que puso una parte, el Ministerio de Ciencia, desde los inicios de todo esto, y la Fundación Sadowski, que es una fundación del Ministerio de Ciencia o ex Ministerio de Ciencia, la fundación dedicada a la informática en Argentina. Y ellos nos están apoyando para fortalecer la plataforma bioinformática que nos permite desarrollar, diseñar los ARNs para nuevos productos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya le hablé de la empresa, pero ¿qué cosas nos estamos haciendo en la empresa? Básicamente, ahora voy a mostrar un poco, pero nosotros separamos, yo les diría, en dos partes el trabajo, pero de una manera fusionada o continua. En Apolo lo que estamos haciendo sobre todo es intentar reemplazar pesticidas sintéticos por soluciones basadas en ARN. Y sobre eso les voy a mostrar resultados. Y en el laboratorio científico estamos más abocados a estas tres partes, que es cómo podemos usar ARN para adaptar la planta, modular la adaptación al desarrollo de la planta, sobre todo en condiciones ambientales adversas, en un contexto de cambio climático, o inducir la acumulación de ciertos nutrientes o metabolitos de interés en la planta, ¿no? Usando ARN exógenos que lean y que eso cambie de alguna manera el metabolismo de la planta de manera no transgénica, y que eso tenga que la planta se desarrolle de alguna manera que nos sirva agronómicamente. Lo digo de no transgénicos ni por sí ni por no con los transgénicos. Es el hecho de, sobre todo, el hecho de que uno pueda desarrollar una tecnología que sea aplicable a distintas variedades de cultivo. Si hay algo que fue grave en el sistema de producción de alimentos en el mundo, sobre todo muy pronunciado en el siglo XX, fue cómo se acotó la diversidad de la variabilidad genética del cultivo, ¿no? En eso los transgénicos colaboraron mucho, pero no solamente los transgénicos. Francia, donde yo estuve muchos años, es un país que nunca aceptó los transgénicos, pero sin embargo, hace 100 años se cultivan 100 variedades de trigo y se cultivan 7. ¿Por qué? Porque esas 7 producen más. ¿Pero qué pasa? Producen más en un invernadero. O lo distribuís por toda Europa ese trigo, y en un lugar tenés un patógeno que no estaba acostumbrado, en otro le falta nitrógeno y no estaba acostumbrado, en el otro le falta agua y no estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar el riego, agregar nitrógeno con fertilizantes, poner un pesticida para matar al insecto. Entonces, finalmente, empezamos a echar químicos al mundo de una manera que, si mirás claro, sí, cada vez está más potenciada, si se quiere, la agricultura, pero cada vez es más artificial. Es como estar más grandote tomando anabólicos. Y vamos a ver qué tan sano es todo esto. Bueno, estamos haciendo desastre en el mundo. Entonces estamos contaminando, producir los fertilizantes es contaminante, muchos de estos pesticidas son malos para la salud humana, son malos para el agroecosistema, estamos agregando fungicidas que matan a los polinizadores, o sea, es un desastre lo que estamos haciendo. Entonces, poder desarrollar tecnologías que sean aplicables a distintos fondos genéticos con un mismo cultivo, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente desarrollamos, mañana voy a entrar mucho más en detalle en resultados, pero hoy quiero hacerlo por encima para que entiendan qué es lo que estamos haciendo y después que charlemos. Pero básicamente lo que hacemos es reemplazar químicos por información. Piensen en una vacuna.
si nosotros, no sé si después, ahí está, ahora les voy a mostrar eso entonces. Pero básicamente, bueno, esto que sería una especie de vacuna, se demostró en la literatura, papers, que funcionaba bien con hongos, virus e insectos. Nosotros estamos más focalizados en hongos, probamos cosas en virus e insectos, pero tenemos motivos suficientes para empezar con hongos y haber llegado a incluso validar las tecnologías a campo para trabajar con hongos. Básicamente lo que reemplazamos es los químicos por información que la planta necesita para defenderse. Y ahí es importante la analogía con las vacunas. ¿Por qué? Porque si una... Y piensen que nosotros, alguno de ustedes no está vacunado con una antitetánica. Se enfrenta a la bacteria. Te infectas. ¿Cómo te salvas? Tomando antibióticos. No queda otra. Mucho antibiótico, sí. No tenés antitetánica. Ahora, si estás vacunado, vacunada, tienes una infección, bloqueas la infección. ¿Por qué? Porque ya tenés información, tu cuerpo tiene información suficiente para defenderse, ¿no? Y entonces en ese caso no hace falta tomar químicos, ni antibióticos, nada para salvar. Ya está, tenés la información para defenderte. Eso es lo que hacemos nosotros. Reemplazamos el pesticida por darle a la planta la información que necesita para defenderse. Cuando hablamos de vacunas, particularmente con vacunas de ARN, lo que estamos haciendo es inyectarnos un ARN. En el caso del coronavirus, el coronavirus tiene un genoma entero, perdón, de ARN, genoma de ARN, y nos inyecta todo su genoma durante la infección. Lo que hacen las vacunas de ARN es inyectarnos un único ARN que va a ser traducido en una única proteína viral contra la cual desarrollamos anticuerpos y bloqueamos la infección. Por eso hablamos de tecnología de ARN mensajero, porque lo que estamos haciendo es inyectarnos un ARN mensajero, que es el típico dogma del central de la biología, que el ARN se transcribe a ARN mensajero, el mensajero se traduce en proteínas. En plantas esto no funciona así porque básicamente, primero, las plantas no tienen anticuerpos. Y el tipo de tecnología que hacemos no es de ARN mensajero, sino de ARN de interferencia. Lo que hacemos es mostrarle un fragmento del genoma de un patógeno codificado en ARN doble cadena. Al ARN doble cadena, cuando lo hacemos spray, la planta lo absorbe. Gran diferencia, nosotros necesitamos que nos inyecten ARN y hay que estabilizarlo también. Hay nanotecnología asociada a eso. O sea, se usan carriers que son lipídicos que van a proteger, o sea, bolitas lipídicas que van a proteger el ARN para que entre en la célula. Si no, también lo degradamos. Y además, son ARN modificados que son más estables. Nosotros hacemos ARN normal, no modificado, que se lo hacemos spray, la planta lo absorbe, lo va a procesar en pequeños ARNs y esos pequeños ARNs van a funcionar como anticuerpos, si quieren. Lo que van a hacer es reconocer por complementariedad de secuencias ARN mensajeros y se vuelve a ser ARN doble cadena, ¿no? El pequeño con el grande, eso vuelve a ser clivado y de esa manera podemos silenciar genes. Por eso hablamos de ARN interferencia porque interfiere en este mensaje del dogma central. Si no hay ARN mensajero, no hay proteínas. Entonces, conociendo el genoma del hongo, conociendo el genoma de la planta, uno puede mostrarle genes que son muy importantes para el patógeno para infectar. Y si esos genes se los silenciamos, pierden virulencia y no pueden infectar. Básicamente lo que hacemos es eso. ¿Por qué es tan importante la plataforma de la informática? Porque lo que estamos comparando antes lo hacíamos con decenas, ahora estamos haciendo con centenas y la idea es con miles de genomas para poder decir, estamos afectando o estamos silenciando un hongo, un gen importante para el hongo patogénico, pero no le hacemos nada al otro hongo, por ejemplo, tricoderma, que se usa en la agricultura para mejorar la sanidad de los cultivos, y que hoy por hoy es una locura lo que hacemos, porque ponemos tricoderma y ponemos un fungicida químico encima. Estamos matando a nuestro propio... Es una locura. Acá nosotros podemos hacer que lo que nosotros diseñamos podemos asegurar que está atacando un gen importante del hongo, pero no estamos atacando ni mamíferos, ni anfibios, ni peces, ni aves, ni polinizadores, ni otros cultivos, ni hongos benéficos, ¿no? De todos modos, la mayoría de esos organismos que acabo de mencionar tienen suficientes herramientas para degradar ARN. Porque puedes comer un kilo de ARN, no vas a comer ARN todos los días. Si pudiéramos poner ARN doble cadena, modular la expresión de un gen humano, habríamos salvado el cáncer. Y yo les aseguro que dejo la biología vegetal y me pongo a hacer farma. Pero eso no sucede. Tenemos una maquinaria que destruye los ARN por contacto, tracto digestivo y demás, pero las plantas los procesan en pequeñas moléculas que son activas. Y ahí viene, bueno, acá creo que va a quedar tapadito, pero ahí queda tapado acá, pero básicamente lo que tuvimos que hacer, y eso fue el proyecto de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, fue desarrollar nanotecnología para
Me voy a mover. Ah, mira, perdón, quise mover eso y al final no está. Que era con quienes la de mañana no está, con quienes hice esta nanotecnología. Es un grupo de Mar del Plata del INTEMA, con ICET, Universidad Nacional de Mar del Plata. Desarrollamos estabilizantes para proteger a los ARN de factores físicos, como puede ser el pH o la radiación de la luz, o de enzimas que degradan, todo eso degrada el ARN. Entonces, si lo protegemos, podemos hacer un spray, la planta va a absorberlo, procesarlo, y eso va a poder controlar distintos patógenos. En el laboratorio de Apolo fuimos mejorando cosas, como les decía, producimos nuestras propias enzimas y demás. Estos ARN producidos con nuestras enzimas, mantenidos a temperatura ambiente, parece ciencia ficción, quien haya trabajado con ARN es súper lábil, se degrada todo el tiempo, es un problema. Pero el ARN de doble cadena es bastante más estable, prácticamente tan estable como el ADN, que es una molécula de doble cadena, obviamente. Y acá tenemos muestras que vemos esa bandita, sigue siendo, digamos, no se degrada, es ARN íntegro, después de al menos 3 semanas a temperatura ambiente, que eso no pasaría con una muestra de ARN en una célula. Y después nosotros los estabilizamos. Cuando lo estabilizamos, el ARN libre no se ve más, porque quedan, ven esas manchitas ahí arriba, vemos que quedaron atrapados en los vehículos, y eso lo probamos, por ejemplo, a distintos pHs y ver que esto sigue siendo estable. Eso no sucede para todos los estabilizantes, muchos estabilizantes que se disuelven a pHs extremos, y entonces no sirven. O sea, sirven en el laboratorio, lo sacas del campo, te preparan el tacho con agua dura y el pH está muy alto, se te degrada, no sirve. Esas son las cosas que cuando pasas del laboratorio a la vida real se complican las cosas. Entonces tenemos que hacer todos estos ensayos. Y otro tipo de cosas que pasó fue que los estabilizantes que nosotros teníamos precipitaban. Entonces, y esto en el laboratorio no es grave, porque hacíamos spray con un cosito, ¿no? Ya está. Entonces lo mezclas, lo quitas y haces spray. Claro, cuando fuimos al campo, el tacho era de 10 o 100 litros, y va todo para abajo. Entonces se va todo para abajo, estás a una planta, no le agregas nada, y a la otra le agregas el doble, o simple, sucede un problema. Entonces tuvimos que mejorar esta formulación para evolucionar esto, que esto va a ser un secreto industrial, digamos, en un sector, y de esta manera se mantiene en suspensión la suficiente cantidad de tiempo como para poder aplicarlo en el campo. Y después el último tipo de ensayos que hacemos es combinar nuestras emulsiones con distintos coadyuvantes. Los coadyuvantes son esos productos que se usan en la agricultura, que al final son a base de aceites y demás, que lo que hacen es que cuando uno tira el producto del campo con mochilas o con aviones o con lo que sea, eso sean gotas pesadas que no se dispersan, porque se está dispersando el producto de loco, y que además cuando llega a la hoja se quede pegoteado, si viene el agua no se lave, la lluvia no se lava, ese tipo de cosas. Entonces lo que hicimos fue probar, demostrar que no se liberaba el ARN en ciertos coadyuvantes. Y eso, acá mostramos que no en este experimento, pero hay algunos coadyuvantes que sí logran desestabilizar las nanopartículas y liberar el ARN. Entonces esos claramente son incompatibles. Y estamos haciendo co-desarrollos con una empresa que se llama Fidagro, que tiene su sede central en Santa Fe, es una empresa enorme que vende productos en toda América, hoy por hoy, y ellos son especialistas en desarrollo de coadyuvantes. Entonces lo que estamos haciendo es co-desarrollando con ellos estos coadyuvantes específicamente para los productos de ARN. O sea, pensar en, no es el ARN solo que es el producto, que es el principio activo, sino que hay que estabilizarlo, es estabilizado, es el ARN más estabilizante, hay que emulsionarlo, que es un prototipo más elaborado, digamos, lo que se llama la formulación de eso, para que realmente tenga digamos, una aplicabilidad en el campo, y después meterlo al mundo real, que es aplicarlo con coadyuvantes, incluso capaz con algún fertilizante, otras cosas que son en la agricultura, que nosotros no estamos atacando en este momento. Así que como verán, es como que cuando uno hace llevar un desarrollo científico, que era el ARN en mi laboratorio, a pensarlo en un producto, hay que empezar a imaginar cuáles van a ser las otras cosas y conectar el mundo real, que en este caso es a los productores de alimentos, con el desarrollo científico, para ver qué va a hacer falta, qué eslabones van a hacer falta para transformar ciencia en tecnología, ¿no? Como les acabo de mostrar, el ARN lo estabilizamos, lo funcionamos, lo ponemos con coadyuvantes, y eso final lo vamos a llevar a cabo. Acá les muestro un ejemplito de estos son plantas de tomate.
Lo hemos hecho con plantas grandes y enteras, para que se lo veamos cada algún ejemplo. Pero acá estos son importantes porque nosotros le pusimos ARN solo a esta hoja. Y después, esto es ARN contra un hongo que se llama Botrytis cinerea. La mancha negra del tomate en la heladera es así. Como ves, si comparás con el control, cuando después le ponemos gotitas de esporas del hongo, la planta, la hoja está protegida. Pero otra hoja también está protegida. Y eso es porque los pequeños ARN son sistémicos, como los anticuerpos. Circulan por nuestro organismo, los pequeños ARN también circulan. Eso de la literatura y estaba en un paper, podríamos comprobar si podíamos hacer eso. Entonces le agregábamos ARN a uno y vimos que otra hoja estaba protegida. Lo más placero de este experimento fue que 3 semanas después de que le pusimos el ARN aparecieron hojas nuevas. Obvio, la planta sigue desarrollando. Y esa hoja nueva también estaba siendo protegida. Y eso nos sirvió para determinar cuánto tiempo, o sea, la tecnología, cada cuánto tenemos que volver a agregar una nueva aplicación de ARN. Y esto es muy superador respecto a los químicos, porque la mayoría de los químicos, no todos, pero hay muchos químicos que son de contacto. O sea, esta hoja va a tener el químico, va a estar protegida contra el hongo. Estas dos hojas, no. Entonces, que tenga un efecto sistémico abre un montón de posibilidades. Por ejemplo, echar un ARN a las hojas de una planta de papas para proteger el tubérculo bajo la tierra. Entonces, hoy se echan químicos a lo loco para poder controlar un hongo en la tierra. La mayoría se inactiva la tierra, ¿no? O se diluye en la tierra. Pero si le das la información a la planta y la planta bajo la tierra se está defendiendo, eso es un mundo de posibilidades ahora. En base a este prueba de concepto, que hoy ya estamos hablando con Senasa para hacer la presentación, para la regulación de esto, empezamos a trabajar en Apolo en un montón. Uy, perdón. Bueno, ahí está. En un montón de proyectos, algunos que son, por ejemplo, Tecáfora, provincia de Córdoba, carbón de manita, 300 millones de dólares de pérdidas anuales, que es es algo endémico en Argentina. Salir de Argentina no tiene ningún sentido trabajarlo, pero es un gran problema en Argentina. Y después otros que son de importancia para distintos cultivos o para distintos lugares del mundo, y algunos que ni siquiera están en Argentina. Por ejemplo, cigatoca negra es un hongo que estamos trabajando con empresas de bananos, que atacan bananas, los árboles de bananas, los bananeros, y producen pérdidas enormes en todo el mundo, no particularmente en Argentina. Argentina está libre de cigatoca negra, se produce banana en Argentina, en el norte, pero todavía no llegó la cigatoca negra, está la amarilla, y si uno mira la evolución en el mundo, siempre tuvo la amarilla, después aparece la negra, o sea que tarde pero no va a llegar, sobre todo con el calentamiento global, se van expandiendo hacia los polos las enfermedades, pero estamos haciendo los ensayos en Colombia, porque podemos hacerlo en Argentina. O sea que tenemos una variedad de proyectos andando. Esto es una plantita entera de tomate, a la cual le pusimos ARN o no, y después le pusimos, la infectamos con 1,5 millones de esporas del hongo. O sea, es una bomba, eso no existe en un invernadero. Estos son los ensayos que teníamos que andar en el laboratorio, y yo decía, genial, pero esto quiero ver que ande después en el campo. Bueno, mañana voy a mostrar resultados de que efectivamente funciona en el campo, y no solamente en tomate, sino en otras especies que Botrytis también afecta. Ahora tenemos ensayos validados en el campo. Después, esclerotimia, por ejemplo, también hicimos ensayos en tomate, trabajamos mucho en tomate como modelo en el laboratorio, y hoy lo tenemos probado a campo, que funcionó bien, en tomate y maní, Fusarium, que en realidad no afecta normalmente las hojas, pero hacemos estos ensayos para ver si el ARN protege. Forzamos la infección en una hoja para ver la diferencia, y esto que anduvo en el laboratorio hoy ya lo tenemos validado en tomate y en pimiento en el campo, y ahora lo estamos por probar en trigo. Es la primera vez que no vamos a un cultivo extensivo, siendo que el maní es una cosa medio de características extensivas, pero bueno, el número de hectáreas se asemeja más a un intensivo. Fitóftora, que es un gran problema, sobre todo con papa, lo validamos en tomate con una característica particular. Acá no estamos mostrándole a la planta un segmento del genoma del patógeno, sino que estamos modulando el transcriptoma de la planta, porque sabíamos qué ARN podíamos modular para que la planta sea más resistente al patógeno. Cuando le mostramos un fragmento del patógeno no funcionó. Entonces dijimos, bueno, vamos a preparar la planta para el bicho, y eso sí funcionó, pero significa que ahora queremos probar esto que hicimos en tomate en plantas filogenéticamente, en especies filogenéticamente relacionadas. En este caso son las solanasas. Lo hicimos en tomate, lo vamos a probar en papa, que es un problemón, Fitóftora en papa,
pero después lo queríamos probar en pimiento, berenjena, plantas que estén relacionadas, estén cercanas al tomate. Si nos vamos muy lejos y probablemente todas estas vías de regulación ya no estén conservadas, entonces no funciona. Carbón de maní, esto es el resultado de laboratorio, muy interesante lo que dio en el laboratorio. Acá mejor no funcionó tan bien, pero funcionó muy bien. Funcionó tan bien como los químicos que se ponen que se usan para controlarlo, lo cual es mucho. Como dijo un colega de Apolo, le ganamos con un tubo Eppendorf a una fuga de Chernobyl, porque realmente el químico que se usa para controlar, que es el iridium, perdón si esto ya grabado, es una bomba. Eso lo estamos tirando en el campo como si fuera cualquier cosa. Y nada, estamos haciendo ensayos en todos lados de Argentina, nos queremos venir más a esta zona, más incluso a esta zona, y por eso la necesidad de poner algo cerca de Bariloche, porque Argentina tiene una diversidad, digamos, la distribución geográfica de Argentina, de norte a sur, hace que es una diversidad de climas que nos permite trabajar con un montón de cultivos. Entonces, queremos tener básicamente en Argentina un laboratorio así lo que vamos a probar todas estas cosas y después salir al resto del mundo. Así que por eso la intención de venirnos acá al sur. Hablo hasta acá y seguimos charlando. Y además con esto empezar a quedar sin voz. Así que gracias y nada, charlemos. Me dicen, ¿qué quieren saber? Bueno, preguntas. Ok, bien. Por el tema el pasto, por ejemplo, me interesaría cuando estaba haciendo el cultivo, no se descubrió que el AR puede también ser resistente al mismo patógeno, o bueno, por ejemplo. Podría ser, pero en realidad hasta sería, si es para controlar un patógeno, esa está deseable que pase eso. Digamos, no siempre digamos, los suyos o lo que crezcan en el medio no siempre va a ser susceptible a los mismos patógenos. Pero si sucediera, eso lo que está generando es un reservorio de patógenos, ¿no? Entonces, te ataca, por ejemplo, la vid, pero si te ataca algo que está en el suelo, estás multiplicando el patógeno ahí. O sea que si lo que está alrededor también lo protegés contra el mismo patógeno, es lo ideal que podría pasar. Si bajás la carga del ambiente de ese patógeno. Después que ataque, le haga mal a las otras plantas y demás, es lo que hacemos, lo que se llama seguridad por diseño, que es comparar genomas y decir, yo puedo asegurar que esto ataca a este gen, pero comparas todo este genoma y no hay lo que se llama reacción cruzada con ningún problema. Así que ahí no, eso no hay mucho problema. Tengo dos preguntas. La primera, si podés explicar un poquito más el modelo de negocio con este acuerdo que hicieron antes, sobre todo qué pasa si sale mal, si no funciona, cómo sería el éxito y cómo llevan a cabo las pruebas con terceros, o no. No sé si hacemos con Las validaciones. excelente las preguntas. La primera es a riesgo. Asumen el riesgo. Algo medio contraintuitivo es que en realidad los proyectos con menos riesgo o más validados los podés cobrar más. No, porque en realidad necesitas más al menos, ¿no? O Triti, ya demostré en 15 cultivos que funcionan. Yo tengo que negociar con alguien y si lo puedo cobrar mucho más. Su riesgo es muy bajo. Si quieren trabajar en Sigatoka negra en Maranos, que todavía no ahora tenemos todos divinos, pero no teníamos, era riesgoso. Entonces ellos, partner te va a poner menos plata, te va a exigir más cosas, porque decís, ¿qué vamos a ver? Entonces, mucho riesgo. Entonces eso fue algo contraintuitivo, porque si vos pensás, yo necesito mucha más plata para trabajar en Sigatoka que en Botritis. Pero puedo negociar mejor Botritis que Sigatoka. Entonces ese es una bolsa de proyectos que te permitan balancear entre riesgo y factibilidad e interés e impacto comercial, ¿no? En general, los partners van a estar más dispuestos a correr mayores riesgos si el mercado que se está apuntando no es más grande, por ejemplo, es la fruta más vendida. Eso respecto al riesgo de los partnership, o de los, como lo trabajaba. Y lo otro, lo de las pruebas de validaciones. Las validaciones hay tres cosas que estamos haciendo. Uno, nosotros contratamos ensayistas profesionales en el campo, le damos el producto, 1, 2 y 3, nos decimos qué es, prueba. Otro con el sector científico-tecnológico. En universidades nacionales, con profesionales muy buenos en algún área en particular, y te hacen el diseño científico,
diseño experimental, todo, eso suele ser en condiciones semi-controladas, no a campo, sino ya más invernadero, cosas así. Y la otra es nuestras partners, que ellos también quieren ver qué estamos haciendo, y entonces también le damos los productos y diseñamos con ellos los experimentos, los ensayos, pero están a cargo de ellos, lo pagan ellos, y ellos tienen resultados, y es la mejor validación de que ellos están evaluando a ver si lo que vos dijiste que funciona no funciona, realmente no. Así que esas tres cosas que estamos haciendo, y en sí intentamos multiplicar lo más que podemos el número de ensayos anuales. El mismo chico que dijo lo de Chernobyl dijo otra cosa que me dejó pensando, que es, si un agricultor trabaja 30 años, hizo 30 ensayos. O sea, vos cultivás maní todos los años, cultivaste 30 veces en tu vida. Eso es una vez al año y todos los veranos. No hay vuelta. Pero no es algo que vos puedas decir, iterar como en el laboratorio, que decís, pruebo esto, le cambio la concentración, divido esto, 30 ensayos. Pero si puedo multiplicar por verano 15 ensayos de maní en paralelo, bueno, estoy multiplicando 15 por 30. Entonces, eso es un montón. Entonces intentamos que todos los años estamos creciendo muchísimo, carísimo hacer eso, estamos creciendo mucho en el número de ensayos por año. Y eso hace que multipliquemos los partners, le pagamos a las universidades, le pagamos, bueno, pagamos el INTA también hacerlo, o darle a nuestros partners incentivar que ellos también lo prueben, y nosotros pagar ensayistas privados, todos con eso. Gracias. Muchas gracias. No tenía mucha idea. Me imagino en tu cabeza lo que ha sido pasar de querer hacer ciencia básica a tener una industria o una empresa. Mi pregunta es, ¿cómo piensan y cómo también debe ser algo interesante en la cabeza si están pensando en la producción a gran escala y qué tecnología piensan utilizar para eso o qué tecnología están utilizando para eso? Bueno, y eso es un problema, porque sé que como Y escalar es un problema siempre. Empieza a haber aspectos más ingenieriles que tenés que empezar a hacer más. mencionas justamente que estás produciendo Sí. Sí, estamos produciendo las enzimas nuestras en factores, las purificamos y las usamos y producimos, empezamos a producir las RNAs en reactores y tenemos que los estabilizantes empezar a escalar el tamaño de los reactores con los cuales los producimos. Que no es lineal eso. No es que vos decís, bueno, tengo 2 litros, le agrego 20 litros, capaz que el goteo tiene que ser el mismo, entonces no ahorras nada. Capaz que era mejor multiplicar por 10 el número de reactores. Entonces, eso es nada, ingeniería de promedio y a mí se me escapa. Ahí tenés que ampliar el grupo de trabajo. Lo de cambiar la cabeza, sí, yo más que cambiarla subí cosas. Como que, bueno, en uno del laboratorio hay que descubrir, en biología, descubrir cosas, ¿no? Descubrir por qué o explicar por qué pasa algo en un evento. Y uno puede tener algo que lo puedas explicar y eso está bien. La tecnología es diferente. Necesitas que las cosas funcionen. Y a veces sabes por qué, a veces que no. Por ejemplo, todavía no sabemos cómo las plantas chupan ARN. No tenemos ni idea, la biología no sabe eso. Hay teorías evolutivas que dicen, bueno, las plantas están captando ácidos nucleicos todo el tiempo porque pueden en ese caso producir moléculas de defensa antes de la infección. Saben que virus están dando vueltas, que hongos están dando vueltas, podrían generar pequeños ARNs antes de que ataquen las células. Pero ¿cómo lo hacen? Y hay algunas teorías que pero no hay tanto descrito. Sin embargo, funciona. Entonces, como que son como objetivos complementarios en definitiva. Me encanta hacer ciencia, me encanta hacer tecnología. Ahora, tenemos proyectos, mañana voy a mostrar eso, de que queríamos aumentar la eficiencia con que las plantas leguminosas, las sojas, porotos, todas estas, que tenían simbiosis con bacterias, y eso se traen lo que son órganos que se llaman nódulos, y ahí las bacterias fijan nitrógeno atmosférico y la planta provee de carbono. Entonces, es una simbiosis. Y eso, con las plantas leguminosas, imitando esta simbiosis, puedes evitar el uso de fertilizantes nitrogenados. Y de repente, la idea es usar ARN para optimizar ese proceso. Y en uno de los proyectos, uno de los casos, logramos disminuir el maní a la mitad del número de nódulos. Es fascinante, porque estamos echando ARN en la boca y estamos cambiando cómo la planta interactúa con la bacteria. Vamos a hacer un hermoso paper. Realmente la tecnología no sirve, estamos bajando el número de nódulos en lugar de subirlo. Entonces, son complementarios. Nos sigue interesando, queremos entender qué cuerno está pasando y queremos hacer un paper de eso, pero a nivel de tecnología no sirve. Y después capaz que hacemos otra cosa, que aumentamos el número de nódulos, no entendemos bien qué está pasando, pero a nivel de tecnología sirve. Después veremos cómo lo explicamos y cómo hacemos un paper de eso. O sea que en ese sentido,
siento que no reemplacé mi cabeza científica con la de tecnólogo, sino que sumamos perspectivas. ¿Sí? En ese contexto lo que me encontré es que las generaciones de los próximos científicos y científicas están muy interesados y interesadas en la parte tecnológica. Y ha entrado gente que estaba haciendo su carrera de licenciatura de tecnología todavía, bastante pesimistas, que dicen, bueno, yo no quiero hacer un doctorado, me interesa el luz, qué sé yo, bla, bla. Bueno, hace tus experimentos, salen. Y cuando ven que algo funciona, yo digo, bueno, ahora querés entender qué está pasando acá. Digo, la planta de tomate, capaz que quieras hacer una organización, ver que genes se movieron yo, y a él le interesa, quieren hacerlo. Yo digo, bueno, pero eso es hacer ciencia, o sea, estás explicando lo que estás viendo, y ahora ya ese chico en particular se va a hacer una carrera con ICET para hacer un doctorado en nuestro laboratorio. Entonces creo que la mezcla, la interfase entre ciencia y tecnología a mí me está resultando súper interesante y creo que atrae más vocaciones o más, nada, gente interesada en cosas un poco diversas a la de uno, pero que le podemos encontrar la vuelta de trabajo. La parte de cómo nos llevamos a hacer una fábrica, yo creo que va a ser el próximo desafío. Vamos a necesitar un montón de plata y un montón de cabezas diferentes. Claro, tenemos los clones que sabemos producir las enzimas. Bueno, que lo producimos en volúmenes muy chicos. Cuando queramos hacer RNA a gran escala, necesitamos mucha enzima por día. Ya los factores de las enzimas van a crecer. Entonces, eso todo lo tenemos que escalar. Nada de eso es lineal. Y estamos trabajando en eso. La planta piloto ayudó muchísimo. Estamos probando cómo escalar. Pasamos de microlitros a litros, lo que es un montón. Pero pasar a cientos de litros o miles de litros va a ser un mundo. Y ahora vamos a necesitar ingenieros e ingenieras que nos ayuden. Cómo automatizar flujos de cosas. Claro, la tecnología es flujo puede ayudar. Sí, sí. Pero va a ser súper fácil. Eso es lo que hace. Yo no. Creo que lo bueno es que no todo el país. Sí, vamos a tener que hacer cosas. Claro, si quieres escucharlo. ¿Pueden definir algún TRL en general? Buenísimo. Los TRL son esos estados de maduración de la tecnología. El 9 sería llevarlo a un producto vendido. Lo que nos falta para llegar al 9 sería la escala industrial, cómo escalar esto a producción masiva y la regulación. Estamos trabajando en ambas cosas. Para ciertos productos estamos ahí de un TRL9 porque la planta piloto alcanza para producir para cultivos intensivos. O sea que si eso le sumamos la regulación, botrytis, estaríamos en TRL9. Los otros estamos entre 7 y 8, dependiendo, porque para abastecer incluso maní son 300.000 hectáreas. Y son 200.000 plantas por hectárea, es un montón. Los tomates son 15.000 plantas por hectárea. Entonces necesitas mucha menos dosis por hectárea. El cambio acá es grande. Entonces, si tuviéramos que producir para abastecer a Córdoba, Santa Fe, para el maní, estamos hablando de una fábrica. Y ahí estamos más lejos del TRL9, capaz de TRL 7, 8. Bueno, excelente, muchas gracias, chicos. Un par de preguntas. Para tratar varios patógenos diferentes, ¿se pueden mezclar los productos, aplicar al mismo tiempo? Ahí Se puede, lo hemos hecho y lo estamos haciendo más por acá, con el laboratorio se puede. Y eso es súper importante, porque porque ahora nos dimos cuenta que no es, tengo una red que protege contra botrytis. En realidad el químico se usa para proteger contra botrytis o controlar botrytis, controla Fusarium, botrytis, esclerotinia y otras cosas. Entonces, si vos reemplazás no te alcanza. Yo lo que tenemos que empezar es a ver, estamos haciendo unos cuadros comparativos de qué se aplica en cada cultivo, en cada momento, y entonces qué químico es y a quién está controlando. Entonces, si quiero reemplazar a tal químico, de vuelta no voy a dar ningún ejemplo que me están aplicando, pero entonces tenemos que hacer los 4 patógenos. Entonces ahí sí puedes reemplazar a tal químico. Y eso es importante porque el químico o lo van a prohibir, o es tóxico, o deja residuos en la fruta, entonces te cierra mercados de exportación, o lo que sea. Entonces, esa es la lógica con la que estamos trabajando ahora. Hay veces que botrytis es un producto en sí mismo, por ejemplo, la vid tardía, antes de la cosecha no se puede aplicar nada porque deja residuos en la fruta, pero la ARN no deja residuos, la ARN por todos lados, o sea, no hay cero residuos. Entonces, vos podrías hacer una aplicación tardía antes de la cosecha y eso haría que de hecho, estamos viendo que funciona eso, podés proteger la fruta en post cosecha y te ahorrás pérdidas de incluso un 25% por botrytis. Entonces, para la calidad que fue necesaria para el vino y ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, un producto de control de botrytis es un producto en sí mismo. Si querés hablar de tomate,
Botrytis es, bueno, justo tomate es un mal ejemplo porque botrytis también es muy alta incidencia. Hortalizas de hoja, por ejemplo. Los químicos que se usan, lechuga, es contra botrytis y sclerotinia. Entonces estamos probando una combinación de ARN contra ambos para poder reemplazar al químico que se usa normalmente como fungicida. Y me imagino también están pensando en combinar algo que le aumente el desarrollo, lo que mencionaste, que le aumente el desarrollo a la planta, digamos, combinado con defensa, o eso es muy... Todavía no lo hemos hecho, pero es interesante lo que está diciendo porque tenemos una ARN, que es una ARN larga no replicante, otra historia, que nos está aumentando la cantidad de nódulos. Y ahora vamos a saber por qué. Eso sí es importante saber por qué. Porque cuando una planta interactúa con una bacteria, hay un balance entre que la planta se defiende de los microorganismos o establece relaciones simbióticas. Si en el laboratorio está estableciendo más relaciones simbióticas, ojo que no sea porque está bajando las defensas. Porque si estamos bajando las defensas, después llegamos eso al campo y echamos eso, sí, tienen 20% más de nódulos, pero si te lo morfan todos los hongos o todas las bacterias patógenas, estamos en un problema. Entonces es re importante entender ese balance entre una cosa y la otra. En ese caso, capaz se pueda complementar con antifúngico, antibacteriano, pero yo creo que sí se va a poder combinar una cosa con la otra. Sí. O sea, hacemos cóctel de ARN y se lo tiramos y funciona. Sí. Hola, te felicito, buenísimo lo que están haciendo. Tengo algunas preguntas. Una, muy de opinión, esto que vos mencionabas que sucedió en la computación, que las grandes compañías rellenaron ese gap hacia la academia, en la biotech todavía no. ¿Imaginas qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Que estarán interesados? El gap es muy grande. Bueno, nada, yo como lo veo por ese lado. Tengo otra respuesta. Bueno, yo estoy observando, después esto puede estar revelado, estoy observando otra dinámica. La informática tiene una ventaja, que es que no necesitas mucha infraestructura y mucho dinero de insumos y cosas así. Vos sentás a alguien, necesitan los sueldos, ¿no? Hay gente que está pagando $40.000 mensuales en informática. O sea, muchísimo. Un junior le pagan 5 lucas. Entonces, pagan muy bien los sueldos, pero vos lo sentás en una computadora y se terminó. En biotech, entre la compresión, esto, lo otro, tener varios equipos, el freezer, la gente, los insumos, las enzimas, que eso es un montón de plata. Yo veo otra dinámica, que es Pfizer comprando un equipo en el momento en que tuvo que hacer la vacuna, pero que la ciencia posta no la están haciendo las empresas, la están haciendo las universidades en el mundo, o las startups. Están vinculándose con startups o en algún momento comen una startup, la compran. Pero por lo menos si uno hace eso, te agregaste un montón de valor. Yo ojalá no lo tenga que vender nunca y que sigamos a descubrir en Apolo, pero si en algún momento vemos que se nos va todo porque nos están bloqueando, bueno, vendo la empresa. No es lo mismo vender la empresa en ningún momento por no sé cuánta plata que haber licenciado una tecnología en un momento por $50.000. Entonces ahí hay una gran diferencia. Yo veo esa dinámica, grandes empresas asociándose con startups para alguna tecnología, porque nosotros estamos negociando con grandes empresas, pero no para que nos compren nada, sino para decir, bueno, yo no llego a vender cosas en el sudeste asiático. Bueno, vayan, regulenlo ustedes, van a tener la exclusividad de la venta, tienen todo el aparato comercial, pero la tecnología la hacemos nosotros. Entonces yo creo que entonces con eso pueden testear un montón de tecnologías e ir comprando. Yo no tengo el problema de tener ingenieros agrónomos en todo el mundo y meterme en todos los mercados, pero resguardo el valor de lo que generamos acá en Argentina. Y otras dos, hablabas de que tenían en la futuro, si entendí bien, pruebas con Senasa, eso sería lo que falte nomás para la ocupación, digo, Sí. como para que un productor acá pueda hablar con esta gente que está contribuyendo al desarrollo y poder comprar los productos. Eso sería lo que... Para botrytis fusario metriotipo, sí. Es eso. Y cercospora, ¿cómo se llama? Viruela de maní, es impresionante, porque además no solamente... Hubo algunos, hasta ahora todo lo que se anduvo bien en el laboratorio, lo llevamos a campo y encontramos con dos situaciones. Una que ande también con el químico, pero sin residuos, lo cual ya es un avance, algo súper específico que no ataca el ambiente ni a la salud humana, o que ande mejor que el químico. Viruela de maní fue algo impresionante. O sea, anda muchísimo mejor el ARN que un químico. Sobre todo por la protección sistémica. Las hojitas nuevas ya no tienen, cuando te das con ARN, no tienen manchas de viruela, y el químico, entre el medio que le aplicaste una vez, creció una hoja nueva, apareció un bicho de vuelta y lo volviste a aplicar químico, tienen manchas. Y eso te lo ves después, mañana voy a mostrar algunos resultados. Creo que eso lo medimos para carbón de maní para eso.
que ves después la productividad por hectárea. O sea, tenés cientos de dólares más por hectárea por el hecho de haber aplicado RN. Y la última, hablabas de que estaban viendo eso de que perduraba el tiempo, que es buenísimo, que me parece que bueno, nosotros más como científicos decimos, bueno, es la perfección en cuanto a que estoy produciendo. Pero ¿cómo lo ven eso? Si es que lo ven o si es que lo han discutido, no sé, me imagino, con la gente que sabe más de negocio, en una especie de obsolescencia programada que por ahí puedan querer tener o no, no con maní o maíz que se cosecha y bueno, se vuelve a plantar y se vuelve a aplicar, pero con, no sé, con tales y demás que lo aplicamos una vez en el campo y el productor nunca más va a comprar el producto, lo cual No, ojalá fuera, pero tampoco funciona así. No, cada más o menos un mes y medio, depende del patógeno, la incidencia del patógeno, la presión del patógeno y qué planta estés hablando, cada mes y medio tenés que agregar. Y otro que tal vez cada mes funciona, pero lo aplicás cada 2 semanas y bloqueas totalmente la infección. Entonces, pero ahí bueno, igual estás disminuyendo los costos de las aplicaciones. ¿No? Hay químicos en la agricultura que aplicás cada 5 días, que puedes aplicar una vez cada 2 semanas. No es solamente el precio del producto, que estás aplicando, que es lo más caro, sacar los aviones al campo, 1/3 de las veces. Entonces ahí tenés para hacer cosas. Con respecto a los SENASA, me voy a decir que es que la palabra ARN no existe en SENASA. Existen además por las vacunas, pero no existen en SENASA. Esto es un gran problema. Más en este momento que es una desolación. SENASA, como todos los organismos del Estado, está siendo vaciada de una manera absurda. Hablando con alguien que después de las 2 semanas dice, no, ya lo echaron. O sea que es un problemón. A tal punto que estamos incluso pensando en regularlo en otro país antes que en Argentina. Es un problema. SENASA en este momento, como todo. Sí, como la universidad, como todo está desajustado, desfinanciado, están destruyendo todo, aunque lo diga así, pero es cierto, y esto está siendo un problema para nosotros. No podemos avanzar en la regulación. Pero bueno, nada, tienen muy buena predisposición la gente con la que están, son muy buenos científicos, son muy buenos tecnólogos, son realmente incuadrados para ir a SENASA. Pero destruyeron la administración, no tenés quien te responda, teníamos una comisión asesora con ICET SENASA sobre este tema, despidieron a la gente que trabajaba, que participaba ahí, entonces es como que está siendo súper duro. Pero bueno, lo sacaremos adelante. Pero sí, pero bueno, el tema de que no exista la palabra RN es un problema. Cuando esto es fácil tener un producto, después ya sabemos que es básicamente que les tenga que decir cómo lo van a clasificar. ¿Es un bioproducto? ¿Es un bioquímico? ¿Qué es? Entonces vos decís, bueno, es un bioquímico, tenés que hacer 3 ensayos por año en distintos lugares agroecológicos, argentinos, bla, bla, bla. Listo, hacemos ensayos toxicológicos en ratones, lo que nos pidan lo hacemos. Pero si no dicen es un bioproducto, no son 2 años, es uno, son en distintos lugares, tengo que hacer otros ensayos, entonces tienen que decir qué clasificamos. O sea, aún no han pasado esa etapa de clasificación del producto. No, vamos en esa. Y si se sigue demorando, yo creo que nos vamos a ir ahora sí. Lo cual es una locura. Pero bueno, hasta ahora hay un solo producto de ARN basado en ARN en la agricultura en el mundo, insecticida para el Colorado Potato Beetle en Estados Unidos. No hay fungicidas basados en ARN en el mercado. Podríamos ser los primeros en el mundo. Estamos retrasados hace 6 meses en SENASA. Es una vergüenza. Realmente es desolador. Además, pues nos vamos a fundir si llega, digamos, un problema. Pero bueno, yo creo que lo vamos a sostener. Estamos haciendo mucha presión, mucho remando todo lo que podemos. Cortita. ¿Qué tan fácil es hacer el pivot en nivel del producto? ¿El qué, perdón? Hacer una ingeniería reversa, digamos, si alguien tiene una gotita de un producto que pueda... Buenísima pregunta. El ARN no es muy protegible. Y lo van a secuenciar, con la secuencia. Proteger el ARN no tendría mucho sentido, porque así todo yo te lo protejo y digo así, lo leen y lo protegen. Te cambian 5 bases y te saltean la patente, no va a haber mucho problema. Lo que se protege son los estabilizantes. Por eso hay cosas que dejamos como patentado, por eso no les dije ni qué son esas cosas. Pueden publicarlo, aquí, en el video, yo no estoy diciendo qué son. Y lo que vamos a dejar como muy probablemente como secreto industrial, cómo lo formulamos a eso. Puede ser que también patentemos la formulación y dejemos otra cosa como secreto industrial. Estamos viendo eso con asesores en protección de la propiedad intelectual, y estamos en un ida y vuelta, qué ensayos nos están pidiendo, ¿no? Para protegerlo de la mejor manera. ¿Qué vamos a patentar y qué dejamos como secreto? Es mucho más difícil hacer ingeniería reversa de eso. ¿Ahí se entra Pidagro o esto solo ustedes? No, Pidagro es el tercer paso, que es la sí, y ahí la propiedad intelectual va a ser de ellos, de un desarrollo que estamos haciendo nosotros. También todo lo que es ARN y estabilizantes, no. Por acá hay alguna pregunta.
No. Tengo dos. Primero, si piensan ampliarlo a virus o solamente lo van a dejar en hongos. Y la otra es si en la empresa trabaja algún biólogo o alguna bióloga. Porque, por ejemplo, yo estudio biología y siento como que hay mucha distancia entre biología y biotecnología. Porque si bien tenemos mucha base científica, no tenemos nada de tecnología. O sea, yo hice una materia optativa de tecnología, pero era, o sea, mínimo comparado con lo que se ha hecho en toda la carrera y demás. Hay un bache muy grande entre biología y biotecnología. El bache es más grande entre la biología molecular y la agronomía. Ahí sí son dos idiomas totalmente diferentes. Después en Apolo intentamos que sea un equipo diverso, en todo sentido, diverso en género, diverso en edades, diverso en backgrounds de formación. Es muy importante eso. Cada uno está viendo una cosa distinta. Eso es súper importante. Incluso uno de los chicos va a empezar a hacer doctorado, que ya hizo su pasantía de tesina en nuestro marco, está haciendo licenciatura en... ¿Cómo se llama la licenciatura en gestión ambiental? No me acuerdo, pero no es ingeniería, es en la UBA. Es en FAUBA, puede ser ingeniería ambiental, ahora que lo pienso. Pero nada que ver, no se sabe mucho de biología molecular, de hecho. Pero no sabes cómo te manejas las cuestiones a campo o la trazabilidad de carbono de nuestros productos, es una maravilla. Y bueno, alguien reduce la cadena doble cadena y después lo prueba, digamos, ¿no? Pero está teniendo en cuenta un montón de cosas que yo, biólogo molecular, o biólogo, no estaba bien. Así que eso es interesante. Nada, trabajar en equipos es así y la diversidad de perspectivas ayuda mucho. ¿Y otra cosa me has preguntado, no? Sí, lo van a ampliar el... Virus. Temazo ese. Empezamos con hongos, que vieron que les dije que teníamos razones para empezar con hongos. Si lo comparan, bueno, si comparas bacterias, hongos, virus e insectos, en el laboratorio funcionan todos menos bacterias. Bacterias es muy complejo porque el sistema de silenciamiento génico no es de interferencia como lo que acabo de mostrar. En los otros tres sí podría funcionar. ¿Por qué hongos y no virus e insectos? Empezamos con hongos por un tema de dosis. Para controlar un insecto, y vos lo mirás en la literatura y lo hemos probado, las dosis muy altas. El jorobado patito virus lo regulan, lo controlan con 2000 veces la dosis de ARN que estamos usando en el campo nosotros para controlar un hongo. Es decir, que si nosotros yo te puedo vender un producto a $100 por hectárea, tú lo puedes vender a $200.000 por hectárea. ¿Quién se lo va a dar? Nada, nos acordaremos todos de esa empresa como nos vamos a acordar toda la vida de Pfizer y de Moderna, porque hicieron las primeras vacunas de ARN. Nos acordaremos de Greenlight Biosciences porque hicieron el primer producto regulado de ARN. Muy difícil que eso llegue al campo, ¿no? Realmente por una cuestión de costos. Así lo bajen un orden de magnitud, dos órdenes de magnitud, sigue siendo caro. También nosotros podemos ser mucho más competitivos. Ahí nosotros pensamos hongo versus insecto. Cuando empezamos a trabajar con virus nos dimos cuenta de que pasa algo muy parecido. Y hablando con virólogos y virólogas, dicen, pero claro, entonces, era obvio. Para mí no era. Pero en la literatura también, vos mirás, claro, no lo tienen estabilizado la red, y también, en lugar de usar X cantidad, usan 100, 200 veces la cantidad de ARN que usamos para el hongo. Pero ellos te dicen, pero vos pensás que insectos vos podés tener cientos de miles por hectárea dando vueltas en el costo. Hongos podés tener un par de millones de inóculos que te estén dando vueltas por hectárea. Virus podés tener 300 millones de partículas virales por planta. Entonces acá tenés, dice, vos estás queriendo enfrentar el ejército ruso con 3 soldados. No hay forma. Entonces ahí está siendo un problema. Hemos probado cosas y las dosis son muy altas. Podemos hacer cosas a nivel científico, pero llevar eso al campo va a ser muy difícil. Sería re interesante porque no existe nada que controle virus en el campo. En general lo que se controla son, por ejemplo, los insectos vectores. Pero es lo mismo que una vacuna contra el dengue. Si tenemos una vacuna contra el dengue no nos vamos a andar preocupando. Dengue y otras enfermedades transmitidas por aire, no nos preocuparíamos por el insecto. El problema del vector es la enfermedad que acuchuca y... ¿no? O sea, tenemos que controlar al vector. En la agricultura controlar un vector es nocivo. Es muy nocivo. Estás matando al vector, estás matando a la abeja, estás matando a los polinizadores. Es un problemón. Mariposas y todos los bichos van dando una vuelta. Entonces, poder controlar las virosis en el campo con ARN sería fascinante. No está siendo tan fácil. En función de nuestra experiencia con los hongos, lo que creemos que es mejor es modular la planta para que sea resistente. No intentar mostrarle un segmento del genoma del virus, porque eso funciona en el laboratorio, pero es muy difícil llevarse a campo, muy difícil escalar. Así que la pregunta es, estamos discutiendo eso todo el tiempo. Ver cómo podemos identificarlo, cómo se modula el transcriptoma de la planta respuesta a un virus, para hacer la planta, darle información para que se module y sea resistente. Más que pensar en mostrarle el genoma del virus para que genere moléculas de defensa. Eso
no te da, es una cuestión estequiométrica, no te da los números. Para terminar. Bueno, yo tengo dale. una filosófica, que vos decís que de los que tienen probado, o sea, tienen muy buenos efectos a nivel de los pesticidas que pueden estar usando o mejores, pero supongamos que son al nivel. ¿Cómo vislumbras vos la aceptación de los productores al cambio? Porque, digo, va a ser económico, o sea, va a haber digo, sin duda vos has mostrado lo ambiental o el impacto, que sin duda para muchos de nosotros puede ser muy importante, No necesariamente pero no necesariamente para los productores, donde por ahí lo que rige es, primero la costumbre, porque ya tienen las personas entrenadas para hacer determinados usos, no sé si esto es bastante parecido o distinto. Excelente lo que estás preguntando. Y la otra es si, digamos, si la adaptación de estos desarrollos va a requerir una parte de prohibición, de avanzar con las regulaciones de todas estas cosas que sabemos que son tan contaminantes, o no, o el productor lo va a adoptar porque No, tiene otra ganancia desde el punto de vista económico. Hay cosas que pueden promover el uso, sobre todo, pero lo más importante es lo económico. Y pasan dos cosas. Si uno puede mostrar que puedes aplicar, no sé, hay productos para bananos, lo que se aplica hoy por hoy para controlar la cigatoca se aplica 70 veces por año. Si vos puedes aplicar algo 12 veces, algo con avión, esto me gusta. Ahora, el punto ni siquiera es ese. Es que Europa tiene una estrategia europea que se llama The Farm to Fork, o del campo a la mesa, que es un calendario de prohibición de productos químicos en agricultura. Y no solamente de uso. No puede haber trazas de eso en las frutas, verduras y granos que importen. Entonces, lo estamos percibiendo nosotros en muchísimo interés, no de los pequeños que estamos para consumo interno, de los grandes que exportan en Argentina y en América Latina, decir, dame lo que sea. Porque yo en 2 años no puedo usar más esto y no uso esto, me baja 70% la productividad. O sea, prohibir de un día para el otro los agroquímicos es un problema. Eso lo pasó en Sri Lanka, no sé si se recordarán de haber visto alguna noticia que se armó un revuelo, casi se mueven crudo los gobernantes, pero ahí, bueno, puede ser por instabilidades políticas y demás, pero ¿qué había pasado? En el año anterior el gobierno de Sri Lanka había prohibido los pesticidas químicos. Bajó un 75% de la producción de alimentos, no había comida. Entonces, no se jode con eso, es como que todavía hay una transición hacia lo orgánico y cómo reemplazamos los químicos en la agricultura, porque ya estamos en una. O sea, no es que, digo, para no usar agroquímicos en la agricultura tenés que producirlos en una lógica que no estamos produciendo. Y tenemos no solamente en Argentina, en el mundo entero estamos organizados de una manera que tenemos ciudades y tenés campo que produce para todas esas ciudades. No es que cada uno está produciendo en su huerta la comida y come y estamos bien. Uno come todos los días cosas que produjo otro. Entonces estamos produciendo de manera intensiva para abastecer un consumo intensivo. Eso, para mejorarlo, necesita un proceso. Entonces, los grandes productores están viendo eso de que se determinan los destinos de exportación. En general lo que vemos es que las grandes empresas, los big farmers, tienen sus propios equipos de I+D, con los cuales podemos interactuar muy bien, y cuando ellos setean una vara un estándar de producción, todos los más chicos la adoptan. Si un gran productor de limones empieza a usar ARN, los demás lo van a usar, porque ya lo testearon sus equipos, les está funcionando y demás. Lo de limones no es al azar que agarré el ejemplo. Hay grandes empresas de alimentos, de gaseosas sobre todo, que compran prácticamente todos los limones del norte de Argentina para su producción, pero no los compran si tienen hongos en la superficie y no los compran si tienen agroquímicos en la superficie. Por lo cual están perdiendo un montón de producción de que no se la pueden vender a esta empresa. Entonces, si vos le das algo que tiene residuo cero, ¿por qué le van a medir ARN? No podés medir ARN por todos lados. Entonces, les interesa muchísimo. Entonces, ellos son los más interesados. Si ellos lo adoptan, todos los pequeños productores de limones lo van a adoptar. Esa es un poco la lógica que estamos viendo. Y después hay interés de ciertos estamentos del Estado. Por ejemplo, Santa Fe es una provincia gran productora de frutillas. La mayoría de las frutillas que comemos por todo el país son de Coronda, la provincia de Santa Fe. Ahora, vos hablas con un productor, pasó a hablar con un productor y dijo, bueno, yo produzco frutillas, pero yo a mis hijas no les compro frutillas. Es una bomba de químicos la frutilla. Una de las frutas que más absorben agroquímicos. Y las frutillas argentinas no se pueden exportar, porque no pasan ningún test de regulación. Entonces, están haciendo para producción interna, para consumo interno, estamos comiendo una porquería
Pero si vos eres un productor, sí, es un problema, es un problema. Armate la huerta en el fondo de tu casa. No, no, en serio. No, y lo que le ponen es vos. Pero bueno, si vos en la provincia hablas con la autoridad de la provincia, decís, che, mirá que si pasamos los fungicidas químicos por ARN, podemos exportar frutillas a Europa. O sea, podés multiplicar por 5 la producción de frutillas que podés sacarle y podés generar esa provincia. Te miran así y dicen, sí, bueno, entonces hay que buscar mecanismos, ¿no? Mecanismos de promoción del costo. Y bueno, la provincia debería armar una no sé, algo que compre las cosas o agilizar la exportación, porque si no, el productor está trabajando produciendo frutillas, no está pensando en cómo exportar, es un quilombo exportar. Entonces, hay que generar mecanismos de promoción de que eso se pueda, de que le esté agregando valor. Entonces, yo creo que entre que al productor le vayan a cobrar, a comprar, para vender en dólares, y las limitaciones de los países centrales y demás, yo creo que tarde o temprano este cambio se va a dar, no por una iniciativa argentina ni en los países periféricos, eso no va a pasar. Ni por conciencia ambiental de un productor. Eso pasa muy pocas veces, perdón. Están tratando, porque hablando de post cosecha, es para hallar el RNA post cosecha que va a ser mucho menos, porque las frutillas la suelen atacar los hongos después. Sí, o muy tarde en la aplicación. Nosotros estamos trabajando en la desarrollo de la planta y haciendo aplicaciones muy tardías. Lo que sí hemos visto con tomate, no tengo datos estadísticos de esto, pero sí observaciones con tamaño de mancha y demás, que por ejemplo los tomates, si a la planta de tomates la aplicás tardíamente, el ARN, el tomate cosechado es más resistente a botritis. Cuando le forzamos la infección, la pinchar inocular, tenemos que hacer ensayos que sean más, con un N más alto y con mezcla de tomate. Lo que pasa es que un cajón de tomate no está podrido, eso es lo que pasa. Con los cítricos estamos viendo que funciona muy bien cuando agarras un pedacito de cáscara de limón y tenemos con geotricum y con penicillium, funciona re bien. Pero es difícil aplicarlo y que quede en la superficie. Entonces tenemos que empezar ahora, que estamos un poco atrasados con eso, con qué podemos mezclar los estabilizantes con ARN, con qué cera o con qué cosas de las que se usan en el mercado para que quede adherido a la superficie. Y esos tipos de cosas sí las vamos a hacer. Tenés como esos dos tipos de frutas, ¿no? Aquellas que son más impermeables, si quiero, pero que lo ponga rápido en la superficie, y algo como la frutilla que te va a absorber todo. Ella absorbe lo que le pongas. Y absorbe lo que le pongas. Entonces quedan como esos dos tipos de frutas para pensar en el post cosecha. ¿Y semillas? Semillas es maravilloso. Es un temazo. Nosotros con las redes federales de alto impacto estamos trabajando con esto de mejorar la nodulación o proteger contra patógenos en leguminosas. El punto es que las leguminosas se tratan de semillas para muchas cosas. Yo, sinceramente, estoy seguro de que vos le pones ARN y la semilla no lo va a absorber. Salvo en el punto que las semillas se activan. Cuando la semilla se activa, empieza a chupar agua y se infla. Así hay muchos químicos que entran. Así que recién ahora estamos probando los ARN que sabemos que funcionan, por ejemplo, contra Fusarium, que Fusarium es un problema para las leguminosas, ver de combinar el ARN con algo que pegotee, que sea estable cuando está en la tierra y que no se lo morfe todo lo que está ahí el ARN, y que cuando la semilla se active lo incorpore. Sería genial. Y ahí estamos trabajando con pruebas de concepto, ver cortar la parte de arriba de la plantita, la plántula, la semilla, la raíz, extraer ARN, ver si detectás los ARN que le pusiste en la semilla y demás. Cosas más de proof of concept antes de ir a cosas. Pero sería ideal. Ideal porque ahí, en lugar de tirar ARN, estás tratando de manera concentrada, lo mismo el limón lo tenés al final. Entonces todo eso es más eficiente la aplicación. ¿Podrías usar ARN para tratar malezas? Porque también requieren de muchos Sí, de hecho es químicos. Sí, los herbicidas son el problema más grande que tenemos en la agricultura, causados por los bajos de super contaminantes, o no tan contaminantes, pero se usan en mucha cantidad y eso es un problema. Hasta ahora no. Es muy difícil controlar. Yo creo que a la larga se va a poder. Lo que estamos haciendo hoy, hace 10 años, a mí mismo me parecía ciencia ficción. Y ahora lo estamos haciendo. Por eso siempre digo que no me quiero desvincular del sector científico. Eso que decíamos, bueno, renunciar con ICET y quedarte en la empresa. Mala idea. Porque si yo quiero hoy estar haciendo cosas en el laboratorio que dentro de 10 años, que hoy parezcan ciencia ficción, dentro de 10 años sean aplicables. Hoy parece ciencia ficción.
matar una planta de manera matarla, Sí. tiene que ser una herbicida, con ARN, bloquearle cosas para que matar el generador es difícil pensarlo. Tal vez sí, viste que hay muchas malezas que han generado resistencia contra herbicidas químicos, ¿no? Son resistentes al glufosinato, amonio, resistentes al glifosato, demás, que tienen que aumentar las dosis. Bueno, entender las vías de señalización que han hecho que esas malezas sean resistentes, bueno, podría silenciarle eso para poder disminuir las dosis de los químicos. Eso podría ser. Así todo, necesitas muchos omics, mucho transcriptoma, genómica, todas cosas de la maleza para entenderlo. Y eso no siempre tenés tanta información. Serían proyectos muy largos, muy caros hoy, pero capaz que en 10 años lo estemos haciendo. Pero es una genial idea, pero todavía estamos lejos científicamente de eso. Hacerlo más susceptible a algún estrés. Claro. En mi doctorado usábamos cortos para reducir la cantidad de las enzimas que participaban del silenciamiento por RNA. No sé si se entiende. Claro, hacían un RNA corto contra Dicer, te bajaba el nivel de expresión de Dicer. Pero no era exógeno, no planta. No, eran parásitos. Ah, ok. Pero digo, se podría pensar que probablemente bajarle el nivel de expresión de esas enzimas lo hagan más susceptible a patógenos, etc. Sí, sí, es así. Sí, tal cual. Van a tener virus en la maleza. Claro, le pongo un combo, puedes ponerle inocular con mucho que te da la maleza. Sí, en general cuando agarras, igual se puede, pero cuando agarras proteínas Dicer, por ejemplo, los genes, están lo suficientemente conservados entre plantas como para que es difícil atacar una región que ataca el de uno del otro. Se puede, pero hay que pensarlo más. Igual sí, en algún momento vamos por eso, pero es complejo. Mucho más fácil agarrar el genoma del hongo del virus y decir, bueno, te ataco esto. Eso no, hoy es más factible. Pero bueno, está creciendo tanto el número de omics, tanta transcriptoma, tanta genómica de tantos bichos que si de alguna manera aplicando Big Data, además, puedes comparar eso de manera general y automática, vamos a llegar a diseñar algo súper específico para tal maleza. Pero hoy no tenés tantas omics en esa maleza, entonces es medio difícil abordarlo. Sí, sí. Querías terminar con algo. Te quería preguntar ya desde hoy que venimos conversando, pero a lo mejor acá delante de todos, ¿hicieron algún proceso, capacitación, aceleración para la formación de Apolo? Me imagino se juntaron con Matías y Matías, bueno, ya tenía bastante conocimiento. Vos, Mati ya tenía experiencia en otras startups, de agro además, Sí. que re bien. En general, cuando un científico o científica tiene idea o tiene una prueba de concepto en el laboratorio, se acerca a estas aceleradoras, ¿no? Que algunas son público-privadas, otras privadas. acá charlamos de estos procesos. Ok. En general, el final de ese proceso es que van a encontrar a mi Matías, digamos, a científicos que no se Tinder ahí, y ese equipito es como fundador de la nueva empresa, y ahí viene plata por una parte de la empresa, ¿no? El 10, 20, 25% de la empresa, por una cantidad de plata, que con eso armas la parte legal, contable, empezás a hacer ensayos de validación, que era los ensayos de campo que yo necesitaba, además. Eso incluye la formación. Esa formación para mí está faltando. Desde las instituciones del Estado que nos preparen. A mí me habría encantado tener un equipo como el tuyo que diga, bueno, organizamos que se quiera acercar un curso de 10 clases para explicar un montón de cosas, qué es B2B, qué es B2C, qué son los stock options, qué son el equity, un montón de cosas que uno no tiene idea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de una holding? Que es yo no tengo ni idea de nada. Matías, mi paciente, me explicó muchas cosas. Pero a mí me habría venido bien eso. En general esto sucede con una aceleradora, pero yo creo que el problema con las aceleradoras no es un problema, es que eso es un formato, que no es el que se. Y a mí me gustaría que hubiera una instancia previa que diga, para tu caso, reflexionar, porque tal vez lo mejor sea acercarte a una aceleradora. Público-privado o privado. No siempre ese es el camino. Capaz que terminan diciendo, no, sí, ¿sabes qué? Lo voy a patentar, lo voy a licenciar, yo sigo haciendo ciencia en mi laboratorio. Listo, maravilloso. O hacer algo como lo nuestro. Vos mirá que con lo tuyo podés hacer un acuerdo precomercial y guardar el 100% del equity para la próxima etapa. Y saltear esas rondas seed o pre-seed y llegar directamente a una serie A y pedir mucha más plata por la misma cantidad de una empresa. Eso es lo que me parece que se pierde cuando hacemos los procesos de aceleración con las aceleradoras que existen, porque obviamente está hecho para un formato. Claro, son formatos bien establecidos.
donde hay una inversión al final. Exacto, exacto. A mí me habría gustado tener más intercambio. Pude hablar con la ONL, con colegas que lo han hecho. Eso me sirvió. Me habría gustado tener algo un poco más estructurado para darme más herramientas para decidir. Tomar decisiones más a conciencia. Y fuimos abriendo camino. Macanas hicimos muchas, pero bueno, dentro de todo salimos adelante. Pero me habría gustado estar más formado. Y no tenemos el tiempo. ¿Qué tengo que hacer un MBA yo para ver qué no me gusta? Quiero seguir haciendo ciencia, me gusta hacer ciencia. No me gusta la parte empresarial, es la verdad. Por eso está Matías y por eso está todo un equipo de gestión. Qué sé yo, a mí me habría gustado que me den más herramientas. Sí. Lo mismo en otro lado también, porque actualmente en este modelo se usan muchas personas, se usan no, pero se machean muchas personas científicos que no tienen idea de negocios con personas que tienen mucha idea de negocios y no tienen idea de ciencia. Entonces, ese lenguaje ahí también creo que tendría que ir de los dos lados. Sí, no solamente con términos científicos, que entiendan la cultura científica. Yo ahí veo un gap importante. Sí, sí. La gente de negocios no siempre entiende lo que es la cultura científica, no entiende que uno quiera hacer las cosas más allá de la plata. Yo estaba hablando con gente que dice, bueno, pero ¿cuánto quiere tu equipo que le paguemos? Y venite acá. Y dicen, no funciona así. Yo no dicen, no importa cuánto me pagas, yo quiero hacer lo que me divierte. Yo quiero hacer lo que me divierte y me divierte la gente que paga conmigo. No, yo quiero hacer lo que me gusta, no, vocación. Es obvio que quiero ganar bien y todo, pero no se mueven por las mismas cosas. A un científico no le podemos decir qué hacer. Después, la misma gente que te dice, no, pero a tu equipo vos ya le deberías decir estas cosas no se trabajan y se decís, pero yo te voy a decir, ¿sabes? Como mañana. Y al rato de la misma conversación le dice, no, porque el problema de la startup de Estados Unidos, pero el equipo científico se va a tener la empresa. Yo le digo, pero. Me quedo como que una cosa con la otra, los científicos no lo pueden decir acá. El científico le presentan el problema. Que no sé, que desarrollen calidad para resolver a eso. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Con quién hay que interactuar? Ser libre en ese sentido. El objetivo lo marcamos, estamos de acuerdo. Después hay que crear. Si vos le decís, no, mañana no hagas eso, experimento, mañana haces eso. Mañana descansa el niño y te vaya a ganar otra. Desde calles hasta. Entonces ahí hay una cuestión cultural, Matías la agarró, ¿no? Pero al principio también dice, bueno, pero hay que ver los tipos. Yo un grupo que no es. Tenemos que presentar el problema y veamos cómo cada uno tendrá las ideas propias, las vamos articulando para. Y obviamente, con argumentos, el colega, la colega, va a decir, tenemos razón, esto no lo hago. Pero no le puede decir, no lo hagas. Porque es lo peor que le podés hacer a alguien que está haciendo ciencia. Dejarlo con la duda de si funciona o no funciona, que cuando tiene argumentos para hacerlo, lo peor que puede hacer. A un estudiante, yo jamás le digo que becario como salgo con una plata. Aparte, si no, nunca le digo, no lo haga. Ya, me parece que no va a andar, pero lo veremos. Si tenés todos los controles, todas las cosas, en una hipótesis, no se funciona. Y ojo que sí me han dado vueltas a las cosas que yo pienso, ¿no? Nosotros tenemos formas ahora de silenciar microarrenes en plantas. Actividad de microarrenes, bloquear microarrenes. Con una forma que estamos haciendo que yo les dije, esto no puede ser. Bueno, ahí está. Modulamos el desarrollo de las plantas bloqueando microarrenes. Porque se le ocurrió a alguien en el laboratorio y lo hizo y ahí está. Pero estamos modulando plantas de loco con los microarrenes más que con los ARN mensajeros. Entonces, nada, eso yo creo que ahí tenés razón. Un aprendizaje, digamos, la cultura de la ciencia es muy particular. No tiene que ver con la cultura de los negocios. Y ahí hay un patch importante. ¿Vamos? Facultad de Ciencias Químicas.